Muy buenos días, nos da mucho gusto mañana en la mañana y estas evidencias ya necesita el mundo reconocerlas para que la persona que diga no creo en Jesucristo nunca diga es que no tengo evidencias, es que si Dios se me aparece voy a creer en Él. Mentira, mentira, mentira. Tú no crees en Jesucristo simplemente porque tienes un problema moral. Siempre ha sido la inmoralidad la razón por la cual rechaza al Hijo de Dios. En Daniel capítulo 12, que ya llegamos a este libro maravilloso, en este último capítulo, vamos a leer el versículo 4 en adelante y tenemos como título la tribulación. Daniel, dice la Biblia, en el versículo 4, está un ángel enfrente de él y le está dando una orden. Esto es importantísimo en el estudio de la escatología. La palabra escatos, logos, para los que no tengan, no conozcan claramente cuál es esta rama de la teología, la escatología significa el estudio o el conocimiento de las cosas del más allá o del futuro. Entonces, un escatólogo es una persona que predica las cosas del futuro, no que está prediciendo, sino que está diciendo lo que la Biblia dice, porque ya no hay nada que profetizar del futuro. Tengan cuidado cuando, pues el mes que entra salió en el internet que va a caer un meteoro en las Islas Vírgenes y que la península de California se va a desprender en diciembre y que va a haber un terremoto en México. Tengan muchísimo cuidado porque las redes sociales, el internet, los Facebooks están llenos de mentiras para provocar temor en el pueblo de Dios. Así que no crean ustedes nada de que alguna persona se levante y que esta persona va a ser presidente y que él lo dijo y que esto y que el otro. Toda la Biblia es un compendio de 66 libros sellados, como lo vamos a demostrar. ¿Qué es un sello? Es algo que se pone y que no se puede quitar más que por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel, las profecías para los últimos tiempos, nadie las va a entender. Están selladas. Vamos a ver a continuación que Daniel cada vez que se le revelaba esto se quedaba como anonado. No sabía qué podía decir, se quedaba como, ¿qué quiere decir? Hasta le dolía la cabeza, no podía dormir porque no eran para él. Él estaba escribiendo algo que nos pertenece ahora a nosotros, los que hemos llegado al final de la historia humana. Entonces, durante casi 2600 años, que es la antigüedad que tiene el libro de Daniel, durante 2600 años, estas profecías no se entendieron, porque están selladas y cuando llega el tiempo, el Espíritu Santo le quita el sello y cuando comenzamos a leer esto y lo relacionamos con los acontecimientos internacionales que nos rodean, nos damos cuenta que verdaderamente nos encontramos en los tiempos del fin. El final de la historia de la humanidad está casi ya enfrente de nosotros. La culminación del programa de Dios. Y este es el tiempo principalmente en el cual el Espíritu Santo nos alerta a todos nosotros para que sabiendo que estamos en un tiempo peligroso, pero al mismo tiempo emocionante, donde el pecado abunda por todos lados, la gracia de Dios abundará sobre tu vida, tu matrimonio y tus hijos, y tus nietos también. Todos los que se mantengan cerca de Dios en estos tiempos, como la palabra que se usa es los entendidos, bin, B de bueno, Y-N en el hebreo, bin se tradujo entendidos. Todos los bin van a entender, son aquellas personas que entienden que necesitamos a Dios profundamente en nuestra vida, en la mañana, en la tarde, antes de acostarme, estar cerca de Él, en mi familia, leer la Biblia con mi familia, leérsela a nuestros hijos, tener devocionales, ir a reuniones de oración, involucrarse en la obra de Dios. Esos son los entendidos.
Los que no solamente vienen aquí el domingo a calentar una silla, sino que han entendido de qué se trata esta guerra en la que nos encontramos y que las coronas ya están enfrente de nosotros y las recompensas también. Entonces, Daniel recibe la orden, sella las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí vemos en primer lugar que la primera señal que se da en el libro de Daniel, ya para concluir, Daniel, antes de morir, le dice el Espíritu Santo, el conocimiento, la palabra ciencia, gnosis en el griego, dat en el hebreo, significa conocimiento. O sea, en los tiempos finales el conocimiento va a aumentar, la ciencia va a aumentar. Damas y caballeros santos de Dios, hasta 1903, cuando los hermanos Wright, norteamericanos, hicieron la primera tentativa de volar, cuando en 1905 Henry Ford sacó su modelo T que corría a 25 kilómetros por hora, hasta principios del siglo XX, síganme con mucho cuidado, hasta principios del siglo XX, desde Adán hasta el siglo XX, el ser humano había andado en burro y en caballo. Y lo que no pasó en toda la historia, brincamos del caballo y del burro al motor de gasolina. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, se bombardea el átomo, el uranio 235, que es uno de los elementos de la bomba atómica. Se hace el proyecto Manhattan. El doctor Enrique Fermi y el doctor Oppenheimer diseñan la bomba atómica que se suelta en agosto del 45 en Hiroshima y en Nagasaki. 1957, el primer satélite es lanzado al espacio. 1969, el ser humano llega por primera vez a la Luna. 1973, se entra a la era cibernética. Los que han nacido del 70 para acá son los cibernéticos modernos. Los que no sueltan su iPhone ahí están todo el día, ¿verdad? Es la moda ahorita cibernética. Comienzan los satélites de comunicación en el 75, en el 80, a programar lo que pasa en Jerusalén, lo que pasa en China. Lo estamos viendo en nuestra televisión, gracias a los satélites que en 1971-72 se echaron a andar en el cielo. Y de 1990, 85-90, que es el Internet, los iPhones, el iPad y toda la gama de tecnología que existe, ¿qué nos sorprende ya ahora? Ahora hay unos aparatitos ya que te pones acá y ya comienza a ver todo cibernéticamente. Están los hologramas. Hace poco mi esposo y yo fuimos a un show de Céline Dion, una cantante, ¿verdad?, que admiramos, una voz impresionante. Ella es una francesa y estaba Céline Dion cantando en un escenario y de repente aparece otra Céline Dion junto con ella y ella creo que era un negrito, un jazzista, y le dije a mi esposa, ¿quién de las tres es Céline Dion? Y tú las veías enfrente del escenario y eran exactamente las tres, parecía una aparición, eran hologramas. Ahora ya los artistas muchas veces ya ni se presentan en el escenario, son hologramas que crees que él está ahí y no es él, es un holograma. Esa es la tecnología a la que hemos llegado. Creo que esto es lo que va a hacer el anticristo, de poner por todos lados imágenes de él, aunque él no esté presente en todos lados porque solo Dios es omnipresente. Va a ser hologramas en el mundo, en naciones, para que pueda la gente adorarlo. Pero vivimos un tiempo donde la Biblia dijo, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y lo que no pasó en más de casi 5,800 o 5,900 años, sucedió en 50 años en el siglo XX. El conocimiento aumentará. Muy bien. Y yo, Daniel, versículo 5, miré. Y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno, Daniel estaba en un río y dice Daniel, había un ángel de este lado del río y otro ángel del otro lado del río. Eran dos ángeles los que estaban dando toda esta revelación a Daniel. Y de repente se para alguien que creo personalmente que fue Jesús. Se para sobre las aguas del río, sin hundirse, sin que el efecto de la gravitación lo atrajera al centro de la tierra.
Jesús cuando vivió, le dijo a Pedro, Pedro, vente, camina sobre el agua. Y Pedro, ¿verdad? Cuando comenzó a ver a Jesucristo, comenzó Pedro a darse cuenta que Jesús ejercía un poder sobre la naturaleza, que son las tres fuerzas o los tres poderes de la física. La física nos dice que tenemos el poder de las fuerzas termonucleares, el electromagnetismo y la fuerza o el poder de la gravitación. Son las tres leyes que operan en el universo de 4 dimensiones en las cuales tú y yo vivimos. Y estas 4 leyes ejercen el mismo poder en todo el universo. Hay gravitación, hay electromagnetismo y hay los poderes nucleares. Entonces llega Jesucristo y pisa este mundo, y los ángeles también, cuando entran al escenario del mundo, los ángeles, las leyes que nos rigen a nosotros no los rigen a ellos. Los ángeles pueden atravesar las puertas como lo hizo Jesús. Los ángeles pueden caminar sobre el agua como lo hizo Jesús también, porque la gravitación no opera en los cuerpos hiperdimensionales que tienen ellos y que pueden entrar a nuestro escenario mundial. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia nos revela los verdaderos extraterrestres. Y no son los que vienen en los ovnis, ni los que vienen en discos voladores, ni plutonianos, ni marcianos. La Biblia claramente describe la vida extraterrestre. Y hay la influencia buena y la influencia negativa. La influencia negativa son la de los discos voladores, que desde el 46, antes de que Israel se independizara como nación, comienzan a aparecerse en el mundo entero, y cada vez son más las apariciones y son reales. Son reales. Yo conozco pastores que me han dicho, yo he visto un disco volador. Yo siempre les digo, repréndelo en el nombre de Jesús. Son materializaciones de la energía satánica. Satanás puede jugar con la energía. Es impresionante cómo Satanás puede hacer que se levante esto de repente, o que prenda la televisión de tu casa, o que doble las ventanas de tu casa, o que te haga aparecer ruidos, que hay cadenas en el techo de tu casa. Él tiene acceso a poder hacer de esto y convertirlo ahorita de frente a nosotros en un tigre. Vean ustedes Éxodo capítulo 7, rápidamente, cuando el faraón tenía los brujos y los magos y los hechiceros, y la vara de Moisés se convierte en una serpiente para demostrarle a faraón el poder de Dios. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Los hechiceros convirtieron las varas también, ¿verdad? Algo inmaterial como es la madera, en algo vivo. Y aun cuando hubiera sido una ilusión óptica que hayan creído, ¿verdad? No lo fue, porque la vara de Moisés se las comió. O la serpiente de Moisés se las comió. No nos deja ninguna duda que no fue una ilusión óptica, ni un holograma tampoco de Satanás. Era algo real. Satanás tiene poder sobre la energía. Y hay ángeles caídos que están operando en el universo. Hasta ahorita el misterio más grande de la ciencia es quién hizo las pirámides de Egipto. ¿Quién puso esas piedras de 40, 50 toneladas en la forma en las que las colocaron? ¿Quién las colocó en Stonehenge, en Inglaterra? ¿Quién hizo las ruinas arqueológicas de Machu Picchu en Perú? ¿Cómo es posible que la pirámide del Sol en Teotihuacán y las de Chichén Itzá, que el 21 de marzo, cuando es la primavera, tú vas y se llena en Yucatán, en Chichén Itzá, para ver ese fenómeno? La base de la pirámide de Chichén Itzá es la cabeza de una serpiente, Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada. Y exactamente el 21 de marzo, cuando el sol comienza a caer y se inicia el solsticio de la primavera, entra a la pirámide y todo el mundo lo ve, cómo aparece una serpiente que se comienza a enrollar y se embona con la cabeza de la base de la pirámide. Esto no es coincidencia. ¿Quién hizo eso? ¿Quién estuvo detrás de este fenómeno para que la base de la pirámide también tuviera 365 escalones, 64, y el último fue el 365? Los mayas, sin telescopio, sin ninguna calculadora, sin ningún aparato moderno, pudieron calcular el año solar, el año lunar, calcularon las estrellas. Están ubicadas todas las ruinas que tienen en Yucatán, enfocadas hacia todos los signos del espacio. ¿Quién les dio a los mayas hace 4,500, 5,000 años
este conocimiento? ¿De dónde saca tu maestro que venimos de los trogloditas? Y que es una evolución, es la mentira más grande. La antigüedad nos muestra que había hombres más sabios y más antiguos que los mismos del siglo XXI. Aun cuando ese conocimiento sabemos que no era natural, ese conocimiento se les impuso a través de ángeles que bajaron, y la Biblia nos muestra que este planeta estuvo habitado por 1500 años por gigantes, que la Biblia les llama los Nefilim o los Refaitas. 1500 años el planeta Tierra tenían gigantes, los griegos les llaman los titanes. Entonces hay tantas cosas que la ciencia no puede entrar, ni puede penetrar, porque ¿cómo puede la ciencia decir que las pirámides de Egipto, una piedra de 15 toneladas y otra piedra de 15 toneladas, ¿qué cierra? ¿Qué materiales? Las modernas no son de esmeril, son de punta de diamante. La sierra más moderna que existe ahorita en el siglo XXI para cortar piedra, no te corta ninguna piedra como si fuera mantequilla. Y ve las pirámides de Egipto, que están las piedras cortadas como si fueran mantequilla, no cabe un pedazo de papel que quieras meter entre las piedras, no cabe. ¿Quién hizo eso tan impresionante? Las de Stonehenge, que son piedras de 20 toneladas. ¿Quién las puso y las acomodó en la forma que están como las de Machu Picchu en Perú? Todas estas cosas nos hablan de qué cosa. Que hubo una influencia en este mundo de un conocimiento superior que no era normal, que no era humano. Hemos sido visitados y seguimos siendo visitados por los ángeles. Tanto los de Dios como los ángeles de Satanás. Y Dios quiere que tú y que yo, que somos sus hijos y formamos su familia, tengamos los ojos abiertos y ya no nos dejemos engañar por tantas cosas que parecen ser, pero que detrás de todo se están moviendo poderes invisibles para engañar al mundo a fin de que sean condenados todos aquellos que no conocieron la verdad, sino que se gozaron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 10 al 12. Muy bien. Y yo, Daniel, miré y estaban los ángeles a uno y al lado del otro del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Vean la pregunta que entre los ángeles se hacen. No la hace Daniel, la hacen los ángeles. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? La palabra maravilla en el hebreo es Pelé. El astro famoso portugués o brasileño de fútbol, Pelé, ¿se acuerdan? Que está catalogado como uno de los mejores futbolistas del tiempo. La palabra Pelé en el hebreo significa maravilloso. Y le dieron un buen nombre a este futbolista, ¿verdad? Porque ha sido, después de Pelé, Messi ahorita es el hombre maravilloso. Le preguntaron a Mourinho, un entrenador, ¿a ti quién te gusta más? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? ¿Quién consideras que es el mejor futbolista del mundo? Y contestó este entrenador Mourinho y dijo, bueno, yo creo que Ronaldo sí es el mejor jugador del mundo, pero Pelé es un mago. O sea, es un punto y aparte. No se puede ni siquiera considerar, es algo que de veras rebasa la calidad de cualquier jugador. No es un buen jugador, es algo súper jugador. Las jugadas que hace, nadie las puede hacer más que él. Ronaldo es un buen jugador, Messi es un mago. Entonces, vemos nosotros de qué forma la Biblia nos muestra claramente de que estamos rodeados de maravillas y de cosas que muchas veces no entendemos, pero siempre se encuentran poderes de Dios o poderes del enemigo. Ahora, acompáñenme ustedes a ver 4 versículos en Daniel, capítulo 8, versículos 17 y 19. Venir a la iglesia sin Biblia es como ir a jugar fútbol sin pelota. Los que no traen Biblia, les recomiendo que se sienten junto a un cristiano. Daniel 8, versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba otro ángel, que ya estudiamos todo esto anteriormente, y me asombré. Y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo?
para el tiempo del fin. Vemos que la mayor parte de las visiones que Dios le revela a Daniel son para los tiempos finales. Es para el tiempo del fin. Versículo 19, el mismo capítulo 8. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí tenemos más información, porque la ira de Dios viene en los 7 años de tribulación sobre la nación de Israel. La iglesia es sacada antes, tal vez 1 año antes, 2 años antes, 5 años antes, y después de 5 años viene la tribulación, no sabemos cuándo, pero la ira de Dios son 7 años, y dice aquí que cuando acabe la ira, o sea, al final de los 7 años de la tribulación, las profecías de Dios se terminarán con lo que Él tiene destinado para la nación de Israel. Para que sepamos a quién se está refiriendo las profecías. Capítulo 10 de Daniel, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿De quién está hablando? De Israel. Quiero decirte lo que ha de venir sobre Israel, sobre tu pueblo, en los postreros días. Esta frase, Acharit Yom, en el hebreo, Acharit Yom, es la frase que se usa continuamente para poder determinar o distinguir los tiempos finales del mes que entra o del año que entra. Cuando dice Asharit Yom, significa los finales tiempos, la consumación del programa de Dios, porque la visión es para esos días. Y en el capítulo 12, que ya vimos en el versículo 4, que las palabras eran para el tiempo del fin, dice el versículo 9, capítulo 12, él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Damas y caballeros santos de Dios, esto es muy importante de entender. La Biblia está sellada y tiene un candado. No hay nada, cero, que agregarle. Ya no hay, eso es importante, ya no hay ninguna revelación nueva. Como una vez me dijo una persona, es que tuve una nueva revelación. Le dije, ponle 2 de Pedro, 2 de Pancho 2:1 y pégaselo a la Biblia. Porque si esta revelación le falta algo que Dios no nos dijo o no le alcanzó a decirnos, como si se hubieran llenado miles de volúmenes, pero Dios en su soberanía determinó lo que era necesario que nosotros supiéramos, Dios no los hubiera dicho. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora? La revelación está completa. Y así termina Apocalipsis 22. El que le agregue o el que le quite algo a lo que está escrito en la Biblia, las plagas de Dios vendrán sobre esa persona. Entonces, lo que necesitamos ahora es iluminación. Iluminación. Entonces, cuando vengo a la Biblia y nos encontramos en los tiempos finales, ¿qué necesito para comenzar a entender las cosas de Ezequiel, del Apocalipsis y de Daniel? Ya no revelación, aquí está la revelación. Esto es lo que Dios nos ha corrido el velo. Necesito ahora, Efesios capítulo 1, Pablo oró, Señor, te pido por esta iglesia de Éfeso que les des un espíritu de revelación e iluminación en las cosas que están escritas, para que comprendan la esperanza a la que los has llamado y la herencia de que tenemos los santos y el poder grandioso que operó sobre Jesucristo, resucitándole a los muertos. Efesios capítulo 1, del 12 en adelante. Ahora necesitamos iluminación. ¿Y quién la da? El Espíritu Santo. Entonces tú puedes venir a la Biblia y me puedes decir, yo tengo un doctorado en teología, yo tengo un doctorado en filosofía y letras, oiga, es que yo tengo un doctorado en física, y a mí me dicen el papucho de papuchos de Tlanepantla. Y en mi casa me dicen Juan Camaney. Dime lo que tú quieras. Cuando vienes a la Biblia para entender las cosas profundas de Dios y sobre todas las profecías en las que nos encontramos, necesitamos iluminación del Espíritu Santo. Pero fíjate lo que estoy diciendo, Espíritu Santo. O sea, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y sabes por qué me interesa que seas santo?
para que conozcas mi voluntad y mi plan para tu vida. Esa es la importancia de la santidad. Y si hay algo que bloquea completamente la mente y impide que el Espíritu Santo me ilumine, es la inmoralidad sexual. Dice en 1 Corintios 6 el apóstol Pablo, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ningún otro pecado está fuera del cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces imagínense el templo de Dios, ¿no? Yo lo ensucio y lo lleno y me infecto en mi mente. ¿Cómo puede el Espíritu Santo iluminarme? Yo necesito tener mi mente limpia. Aquí adentro tiene que estar limpio. Y solo Dios puede ver lo que hay dentro de nosotros. Y si no hay pureza sexual en tu vida, entiéndelo, nunca vas a poder conocer el plan de Dios. Y vas a ir de un chavo en otro chavo, y de una mujer a otra mujer, y de pornografía en pornografía, y de copa en copa, y de cine en cine, de teatro en trato, buscando siempre. ¿Y por qué no entiendo? Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes en qué acaba la mayor parte de estas personas? Acaban en enemigos de la cruz. Porque son personas que vinieron a la iglesia y conocieron el plan de Dios, pero nunca entendieron, como dice Daniel, solo los entendidos lo van a entender. Nunca entendieron. ¿Qué cosa? Que necesitamos ser santos. En toda la manera de vivir. Dice 1 Pedro capítulo 1, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, Dios no tiene consentidos. Dios no tiene, eso mis consentidos no se metan con ellos. Dios no tiene ningún consentido, porque sería un Dios injusto. Aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según lo que hacemos, tengan temor de Dios, porque escrito está, sean santos porque Él es santo, dice el Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, queremos limpiar nuestras vidas, y ya ver a las mujeres como son y no monitorearlas de los pies a la cabeza. Y si estás casado, entender que es tu esposa santa y tu matrimonio debe ser santo ante los ojos de Dios. Y si tienen un noviazgo, que no se manoseen ni se toquen, por el amor de Dios, no se toquen. Eso no es noviazgo. Como una vez una muchacha se acercó y, se acercó un muchacho para decirme que quiero ser su novia. Y yo le dije a esta muchacha, pregúntale al muchacho que para qué quieres que sea tú ser su novia. Y me dice, pues fui, le pregunté, y me dijo, pues para que nada más seas mía. O sea, fíjense ustedes, fue lo que le dije a esta muchacha. Cuando un muchacho te dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Sabes lo que te está diciendo? Desde el momento que tú eres mi novia, eres como mi esposa. Ya no te puedes acercar con un muchacho, ya no puedes tener amigos, ya no puedes tener amigas. Y además tengo ahora licencia, ahora que eres mi novia, tengo licencia para poner las manos sobre tu cuerpo. Porque es mi novia. Ahora sí me voy sobre los discos, las coronas. Qué tremenda mentalidad. Así es como funciona. Entonces, y vemos los novios, ¿verdad? Oye, pues si no soy tu esposa, compadre. Soy tu amiga íntima. Y quita tus manos o te tumbo los dientes. Si mantenemos esta santidad, no te imaginas cómo te va a bendecir Dios en tu matrimonio. No te imaginas. Porque Dios ve desde el cielo y sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Dios ve que tú estás operando, estás moviéndote en el ámbito espiritual, donde estás tratando de agradarlo y de poder realmente decir con todo mi corazón, Señor, si yo quiero lo mejor para mi vida, cuando Él ve la fe, que verdaderamente quieres ser santo, quieres ser santa, no te imaginas cómo te bendice Dios. Y entonces Dios va a comenzar a buscar al galán de galanes. ¿Qué Mona Lisa, ni qué Madonna, ni qué nada te va a traer Dios de chava para tu vida y para madre de tus hijos y para tu esposo y para que te sea fiel durante toda tu vida? Dios le da lo mejor a aquellos que le dejan escoger a Él. Apúntalo.
Dios le da lo mejor a aquellos que le dejan escoger a Él. Sigue yendo a las discos a buscar novia, vas a encontrar las chavas, ¿cómo se llaman? Fáciles. Estuvieron antier con otro cuate y hace una semana con otro cuate, y tú eres el séptimo o el octavo nada más. Ahí no vas a encontrar a nadie más que a esta clase de muchachas o a esta clase de muchachos. ¿Quieres encontrar realmente a alguien? Olvídate de buscar, dedícate a Dios, sé santo, sé santa en tu vida y no te imaginas cómo te va a bendecir Dios. Esta es la razón por la cual dice la Biblia que ahora necesitamos iluminación para poder entender ¿qué quiere Dios para mi vida? Oye, pastor, no sé si irme de arquitecto, o no sé si quiero ser diseñadora, o no sé si irme de mi casa, o no sé qué hacer con mi vida. ¿Sabes cuál es el secreto para que conozca la voluntad de Dios? Sé pura. Sé puro delante de Dios. Y olvídate de todo, haz lo que estás haciendo ahorita, y Él va a guiar tu vida, y va a dirigir tus pasos y tus caminos. Porque dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. Por Jehová, dice el Salmo 37, son ordenados los pasos del hombre, y aun cuando cayere, Él lo levantará, porque Él ordena sus pasos y su vida y su destino. Si tú le dejas escoger a Él. Pero si te adelantas y quieres tú escoger a Él y pierdes la santidad en tu vida, Dios ya no se mete contigo y te deja que te casas con el que te quieras, con el cocodrilo que te vas a casar o con la anaconda que te vas a casar. Y no le eche la culpa a Dios. Muy bien. Regresamos entonces aquí a Daniel y vemos claramente que esta pregunta, ¿cuándo será la hora de estas maravillas o cuándo terminarán estas maravillas? Era una pregunta importantísima que entre los ángeles se hacen porque Daniel tenía que saber claramente, y esto es interesante porque en 1 Pedro 1:12 dice la Biblia que los ángeles, antes de que Jesús bajara al mundo, veían a Ezequiel, está escribiendo Ezequiel, venga, vamos a ver, está escribiendo Jeremías, vamos a ver qué escribe, está escribiendo Malaquías, vamos a ver qué está escribiendo Malaquías. Los ángeles, dicen 1 Pedro 1:12, se asomaban para ver qué cosas Dios, no a ellos, a los hombres, a nosotros, nos revelaba por el Espíritu Santo. Porque los ángeles no tienen al Espíritu Santo, lo tenemos nosotros. Y dice 1 Corintios 2, del 10 en adelante, que el Espíritu todo lo escudriña, las profundidades de Dios, y las revela a sus hijos. Entonces, los ángeles tienen un conocimiento que no tenemos nosotros, pero el conocimiento relacionado con la salvación y con los misterios más profundos de Dios, Dios nos los reveló a nosotros. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y este es todo Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que nos ha amado y nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos conforme a la riqueza de su gloria, de su gracia, etcétera, etcétera, y nos ha revelado el misterio de su voluntad a nosotros, no a los ángeles. Por eso el Salmo 8, gracias a Dios, a nosotros y no a los ángeles. Este ángel, cuando la pregunta se hace entre ellos, oye, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, esto es un símbolo de juramento, y su siniestra al cielo y juró, por el que vive, o sea, por Dios, ellos sí pueden hacerlo, por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí es muy importante la frase Moed, Moed, Ahed en el hebreo, que se tradujo tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, porque equivale precisamente a 3 años y medio y a los 7 años de la tribulación. Vamos a confirmar esto y vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 11.
Y veamos de qué forma Dios ha determinado y nos ha revelado cuánto tiempo va a durar el tiempo de la ira contra Israel. Apocalipsis capítulo 11. Dice el versículo 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto? 42 meses. Y daré a mis testigos, mis 2 testigos, que profeticen por 1260 días. 42 meses son 3 años y medio. 1260 días son 7 años. Entonces vemos que Jerusalén será hollada o será atacada y devastada por el anticristo en los últimos 3 años y medio de la tribulación. ¿Me van siguiendo? Pero todo el tiempo de la tribulación durará 1260 días. Ahora vamos a ver que el anticristo solo va a tener autoridad por 42 meses nada más. No por los 7 años, sino en el momento, Mateo 24, 10 al 12, cuando la abominación desoladora que mencionó Daniel, les dijo Cristo a los judíos, entre al lugar santo, entonces huyan a los montes. Las mujeres embarazadas piden a Dios, ¿verdad?, que no aborten en el camino, porque habrá una tribulación como nunca en la historia la ha habido. Entonces, estos últimos 3 años y medio se inician cuando el anticristo viola el pacto con los judíos y los árabes y ofrece un cerdo, repitiendo la abominación de Antíoco Epífanes en el año 160, 170 antes de Cristo, que entró a Jerusalén, ¿verdad? Y la familia de los macabeos terminó con él. Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, que era un griego asirio, lo repetirá el anticristo. Ahora, veamos otro versículo en Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Aquí estamos hablando ya de Israel, siendo perseguida por el anticristo. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer va a huir al desierto cuando el anticristo la comience a perseguir. Y en este tiempo de la tribulación habrá judíos que el anticristo no va a matar. Y dice en el Antiguo Testamento que se van a esconder en la ciudad de Petra, que se encuentra en Jordania. Que Amán es la capital de Jordania. Petra, muchos de ustedes nos acompañaron a Israel varias veces que hemos ido. El último viaje fuimos a Petra. Agarras el tour, ¿verdad? Bueno, el tour nos lleva y entramos, atravesamos la frontera con Jordania. Y ahí al llegar a Petra nos bajamos del camión. Éramos como 300 personas, me acuerdo, la última vez que fuimos allá a Israel. Y entonces no hay carros ni hay nada. Es un pasadizo para entrar a Petra. Pues, ¿qué te diré? Como de aquí, donde está esto, aquí, serán como unos 5, 6, 7 metros de ancho nada más, empedrado todo, y nada más puedes entrar ahí con caballos, o con burros, o con asnos, y a veces los árabes tienen carros donde te sientas, pero si te subes en un carrito, cuando vimos que una señora iba, brinque, así, dije, no, chale, hermano, vámonos mejor a pie, porque no acabas con la columna vertebral, ¿verdad? Entonces nos fuimos a pies como 1 kilómetro caminando. Pero ves unas rocas hacia alrededor, en todo ese paseo, y unos colores de las rocas impresionantes. Nada más en Petra existe esto. Y al llegar a Petra, al acabarse el pesadizo, llegas y se abre entonces todo, y la ciudad de Petra está construida sobre una montaña de piedra, de rocas. Esto es una de las maravillas consideradas del mundo entero. Impresionante. Ahí recuerdo muy bien, ¿verdad? Que llegando ahí, pues ahí te alquilan camellos y los barbanos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que me querían cambiar a mi hijita Salem. Me llegó una árabe y me ofrecía 5 camellos por mi hija. Le dije, no, hombre, estás loco. Le dije, no, el barbano, ¿qué tiene el otro? Y me decía 20 camellos por su hija. Nada, ni 20 camellos. Bueno, ya me estaba cayendo mal.
No nos fuimos y seguimos caminando. No me siguió como casi 500 metros por ofrecerme 500 cabellos por ella, camellos. O sea, no se dan por vencidos, son vendedores, qué bárbaro, ¿no? Le dije, mira, ni que me dieras 1,000,000 de camellos, no te la voy a dar, le dije, no te la cambio. Y allá se usa mucho ese trueque. Te doy 5 vacas por tu hija para que se case con mi hijo y te doy de recompensa 3 camellos. Y así se vende, ¿no? Pero ustedes se creen, ¿verdad? Que se bañen, les dije. Y lo vemos en el versículo 14 de Apocalipsis 12, versículo 14. Y dice, y se le dieron a la mujer, o sea, Israel, las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Ahí está otra vez la frase de Daniel. Por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Por eso, al juntar escritura con escritura, nos damos cuenta que podemos armar el rompecabezas y saber que la frase Moed, Moed, Hamoed, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, son exactamente los 1260 días que el ángel profetizó 600 años antes de que tuviéramos el Apocalipsis. Y el capítulo 13, hablando del anticristo de Apocalipsis, versículo 5, y también se le dio, se habla del anticristo, boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El anticristo no va a tener más que 3 años y medio de autoridad y de poder contra el mundo. Los primeros 3 años y medio van a ser para confirmar y establecer la confederación política entre Europa y el Medio Oriente y establecerse como la cabeza mundial de los gobiernos. Y los últimos 3 años y medio, ¿qué pacto ni qué pacto? Entra al templo de Jerusalén, viola el templo, porque ya en este tiempo los judíos van a estar adorando a Dios. No sé de qué forma se les va a regresar el templo, van a hacer otro templo, no sabemos, pero viola el templo y comienza a perseguir a los cristianos y a los judíos. El holocausto de Hitler será como una caricatura, como los niños del coro, comparado con el final holocausto de los judíos en Israel. Recordemos que el anticristo firmará este tratado por 7 años con la nación y que lo va a violar. Ahora, regresamos a Daniel 12 y dice el versículo 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Pues que iba a entender, ¿verdad? Con trabajo lo estamos entendiendo nosotros. Y no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, repitió la pregunta que los ángeles querían saber. Pero si se le revelaba a los ángeles, Daniel sabría la respuesta. Y la única pista que se les dio fue cuando se acabe la persecución de los judíos, del pueblo santo, nada más. No te voy a dar fechas, no te voy a decir cuándo. Y en el Nuevo Testamento ya Pablo nos habla en Primera de Tesalonicenses 4, en Corintios 15, 51 y 52, del arrebatamiento de la iglesia, que cuando la iglesia sea sacada del mundo, se inician los 7 años de la tribulación y entonces la ira viene, que son los sellos, las copas y las trompetas del Apocalipsis, y al acabar los 1260 días se termina el fin de las maravillas, porque dice Romanos 11, 25 y 26 que Israel se convertirá, los que sobrevivan la persecución del anticristo. Entonces, Daniel no sabía porque él no entendía la semana 70 de Daniel, que lo vimos en el capítulo 9. No entendí. Versículo 9. Y se le vuelve a dar la misma respuesta. Anda, Daniel. O sea, tranquilo, pino cocolino. Sereno, moreno. Cálmate. Daniel, en el hebreo es muy importante esta palabra que se usa, anda. Es como que aquí decimos, ¿verdad? Allá en Colombia dice mucho tranquilo, tranquilo. Yo siempre le digo, estoy tranquilo, ¿por qué me dices que estoy tranquilo? Pero se usa mucho así, te dice, no, tranquilo, todo está, o sea, y tú crees que te lo está diciendo porque te ves muy acelerado, pero no, así es como habla la gente. Y en muchos países hay diferentes formas en las que te dicen. Aquí te dicen aplácate o te surto. Ya con un idioma un poco más violento, ¿verdad? Porque somos bien violentos los mexicanos.
Entonces, esta palabra anda en el hebreo, ¿verdad? Es, Daniel, no te aceleres. Se podría decir una traducción literal. No te aceleres, o sea, entiéndelo. Estas palabras, ya te lo dije antes, están cerradas, Danielito, y selladas. Por más que trates de entender, no lo vas a entender. Lo van a entender la generación que llegue a los últimos años de la historia de Jesucristo. Muchos, versículo 10, serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Pero, otra vez, los entendidos comprenderán. No hay más que dos caminos en la vida. La puerta angosta que conduce a la perdición y la puerta ancha que conduce a la salvación y la puerta ancha que conduce a la perdición. ¿En qué puerta te encuentras tú caminando? ¿El camino donde va todo el mundo? El teatro, la diversión, y los placeres y el sexo. Ahí te encuentras caminando tú. Y si viene Jesucristo en la noche, ¿dónde te va a encontrar? Entonces, todas aquellas personas que comenzamos a entender y se sienten el Espíritu. Hay un espíritu ahorita en la atmósfera, y lo he corroborado con muchos pastores y donde estamos viajando, que se siente que algo va a pasar en el mundo. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo sienten. Pero en lugar de que ese espíritu que se siente de que algo va a suceder, algo va a pasar ya pronto en el mundo, porque el temor congela. El temor te impide actuar. Que esa sensación nos haga, pues me voy a crecer más. Y voy a ser más santo. Y voy a levantar más alta la bandera de Jesucristo. Y si soy santo, me voy a purificar todavía más. Porque es lo que dice aquí. Muchos serán emblanquecidos. Ya nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo. Ahora nos toca a nosotros la purificación, que es la santificación. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. No contristéis al Espíritu Santo ni le causen dolor. Sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Es el Nuevo Testamento. O sea, estamos luchando continuamente por ser cada vez más limpios, más puros, más cerca de Dios. Y tú vas a ser de los entendidos. Y no te imaginas, va a venir una paz sobre tu vida que sobrepasa el entendimiento, y vas a comenzar a leer la Biblia y te van a saltar así las palabras, vas a comenzar a entender cosas que no entendías antes, porque simplemente el Espíritu Santo está obrando y operando, lo has activado porque has sacado lo podrido de tu corazón. Has sacado la amargura, has sacado el rencor, has sacado la pornografía, has sacado los malos deseos, la lascivia de tu vida, has comenzado a luchar con todas esas cosas. Y mientras más cosas sacamos, más somos llenos del conocimiento y la dirección, la esperanza y la paz de Dios. ¿Qué es lo que más necesitamos? Estar tranquilos, vivir en paz. Y la gente a nuestro alrededor está buscando por todos lados esa paz que solamente pueden encontrar en las posadas hasta atrás con don Julio Reposado, en las fiestas, ¿verdad? Y se suben a la piñata, a la rueda de la fortuna, y arriba, y viva Zapata, por aquí, por allá, esto y el otro. Y la rueda de la fortuna, acuérdate que tiene que bajar. Y cuando baja, vuelves a tocar piso. Y te vuelves a encontrar como antes de que te subiste. Pues y el alcohol, ¿verdad? Te emborrachas y pues 3, 4 horas y la cruda es 1000 veces peor. O se van, mi señora, que por aquí me voy con otras. Y vas a ver cómo te va a ir en la vida. Vas a tener diversión por 1 hora o 2 horas y echaste a perder la familia, que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y termina la revelación diciendo: y desde el tiempo, rápidamente, aquí hay un misterio, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1200, pero vean ustedes lo que dice ahora, 90 días, o sea, a los 1260 que leímos en el Nuevo Testamento, se le agregan 30 días. ¿Y sabe qué esos 30 días qué son?
Cuando venga Jesucristo exactamente a los 1260 días y acabe con el anticristo, habrá un mes o habrá 30 días para el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, apartará los cabritos de las ovejas. Nosotros ya no estamos aquí, venimos ya con Cristo como el jurado de Cristo. Son 30 días que se agregan, pero seguimos leyendo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora se le agregan 45 días a los 1260 días. No sé si vas tomando nota con tu lápiz. Primero eran 1260 días, los 7 años de tribulación. Se agregan 30 días más y después se agregan 45 días más, que dan 1335 días, que son 3 años, 8 meses y 15 días. Yo estoy seguro que los que ahorita en la próxima conferencia estamos viendo una serie que se llama La próxima invasión islámica contra Israel. Y voy a hablar claramente acerca de que en el libro de Ezequiel, capítulo 39, para terminar, en el libro de Ezequiel 39, dice la Biblia que cuando venga la guerra de los rusos, la Biblia profetizó hace 2600 años lo que está planeando ahorita Putin. Hace 2600 años, la Biblia profetizó que Rusia vendría con Irán y con Turquía, con los países del norte de África, los musulmanes, a atacar a Israel. Y que cuando venga la destrucción de Rusia y su ejército, estarán enterrándolos por 7 años. Por la radiación tan tremenda que va a haber en el Medio Oriente. Creo que estos 45 días, antes de que entremos al milenio, serán usados para acabar de limpiar la tierra de Israel. Y finalmente dice el versículo 13, y tú irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué promesa más maravillosa. Todos nosotros vamos a llegar al fin de nuestra vida algún día. Muchos que nos escuchan, tal vez hoy fue la última vez que Dios te habló. Tal vez te mueras mañana o la semana que entra. Este pobre equipo de fútbol brasileño, ¿verdad?, que se estrelló allá saliendo de Colombia, donde puros muchachos jóvenes, menores, casi todos de 30 años, se levantaron en la mañana, adiós mi amor, uno acababa de tener su bebé. Nunca supieron que a ese avión se subían por última vez. Nunca lo sabes tú tampoco si hoy cuando sales es tu último día de vida. Una bala perdida, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un asalto, un accidente de carretera. Nunca, nadie de nosotros sabemos cuánto tenemos de vida. Pero que lleguemos a ese fin, que llegó Daniel, cuando cumplimos la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que entonces nos vamos a descansar y nos va Cristo a levantar y nos va a entregar las recompensas. ¿Estás tú listo para encontrarte con tu Dios? ¿Estás tú listo para poder enfrentarte con ese hombre que en esa cruz abrió sus brazos y nos amó eternamente y te dice en esta mañana, ya no sigas viviendo como estás viviendo? Vuélvete a mí con todo tu corazón, entrégame tu vida, entrégame tu familia. Déjame manifestarte el poder de mi resurrección para que tengas esa paz que has buscado en la vida. ¿No quisieras tú en esta mañana hacer esta oración y entregarle tu vida al Hijo de Dios? Oremos. Oh Dios, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Santo, santo, santo es el Dios de Israel. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que lo envió a morir en una cruz y abrir sus brazos y permitió que le pusieran espinas sobre su cabeza y clavos en las manos y en los pies. Los hombres lo convirtieron en un guiñapo humano. Era un monstruo en la cruz Cristo, de lo deteriorado que estaba su cuerpo y su cara, de los golpes, los látigos, las espinas, muriendo y dando su sangre y agonizando en la cruz, amándonos hasta el último suspiro, para que nunca tengas dudas que te ama.
En esta mañana Él te pide que vengas a Él, que abraces esa cruz, que le invites a tu corazón y que le digas estas palabras. Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Quiero ser santo, santa en toda mi manera de vivir. Y sé que solo con tu poder y tú dentro de mi vida lo puedo lograr. Creo que en esa cruz pagaste en mi lugar con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. Y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana, ayer tuvimos cerca de 80 decisiones ayer en el desayuno. Gracias a Dios. Fue una cosecha tremenda de fin de año. 80, ahora el 24 va a estar aquí mi hijo Alan compartiendo con ustedes. Traigan a sus invitados el 24 en la tarde, antes de la cena de Navidad, para que tengamos otra cosecha más. Todos ustedes que en esta mañana hicieron esta decisión, les pido que se pongan de pie. Los que invitaron a Cristo por primera vez esta mañana, que Dios te bendiga, gracias. Que Dios te bendiga, gracias. Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, señorita. Gracias por tu vida. Gracias a Dios, que Dios los bendiga. Alguien más en esta mañana. Alguien más que se quiera poner de pie. Aunque Cristo pongas tu árbol de Navidad y tu nacimiento, si no nace en tu corazón, de nada sirve. Gracias, gracias, que Dios te bendiga. Gracias allá atrás también, que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias por estas almas. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de sacerdotal de fin de año. Los que quieran extender su mano hacia acá, lo pueden hacer. Que Dios bendiga tu vida y la llene con todo el conocimiento de su voluntad. Que Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios bendiga el bebé que traes en tu vientre. Que Dios bendiga a tus hijos que tienes ahora con salud, que los guarde de todo mal. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida y que Dios bendiga y prospere todo lo que tu mano ponga. Que tus animales domésticos sean guardados por el mal también. Y que cada vez que llegues a tu casa en la noche, con tu familia le des gracias de tener esa familia que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Que Dios te llene de su conocimiento y de su palabra, que crezcas y abundes en buenos frutos, llevando siempre buenas obras, que crezcas en el conocimiento y la gracia de Dios, que tu mente sea llena del Espíritu de Dios, para que apruebes siempre lo mejor y permanezcas firme en esa esperanza a la que todos hemos sido llamados. Les bendecimos y que su paz llene en este momento tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.